Hermano, ¿puede un cristiano ser soldado o policía y llevar arma de dotación? Es que tengo algunos conocidos que hacen parte de la institución y me gustaría conocer su respuesta. Muchos nos han hecho esta misma pregunta. Si puede un cristiano ser policía, soldado o portar un arma de dotación. Hemos mostrado aquí en Pentecostales Avivados cantidades de hermanos de diferentes países aceptar al Señor y bautizarse con todo el uniforme en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que enseña la palabra de Dios? Dice la Biblia que una vez un centurión se le acercó al Señor. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión, es decir, un soldado romano. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre centurión era un soldado. Nunca vimos al Señor decirle a él o reprocharle que tenía que dejar ser soldado, como sí le dijo en otras ocasiones a otras personas, como al rico le dijo: vende lo que tienes. Pero al centurión el Señor nunca le dijo: tienes que dejar de ser soldado, porque eso es malo o es pecado. Nunca el Señor le reprochó esa situación. También nos dice la Biblia en Hechos capítulo 10, desde el verso 1, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Nos damos cuenta en este pasaje que Cornelio también era un centurión, es decir, un soldado romano. Pero la Biblia explica que él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal, que daba limosnas, que hacía oraciones. Cuando Pedro llega a donde él estaba con los demás discípulos que evangelizaron y se derramó el Espíritu Santo, en ninguna parte encontramos que a Cornelio se le reprochó o se le aconsejó que tenía que dejar de ser centurión o soldado. Entonces, amados hermanos, si tú eres policía, si tú eres soldado y has conocido al Señor en ese oficio, en esa profesión, y no tienes ningún cargo de conciencia, no te sientes mal, puedes ejercer sin ningún problema esa profesión. O inclusive, si algún joven de la iglesia aspira a un puesto militar, a ser parte de la fuerza pública, no es pecado. En ninguna parte la Biblia lo dice. Con toda libertad el joven
puede portar el uniforme de policía, de soldado, de la armada, a donde esté que el Señor lo haya llamado. En cuanto al arma de dotación, si es pecado no portarla, pues dice la Biblia en Romanos capítulo 13, verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Este pasaje nos enseña que todo soldado, todo policía, dice, no en vano lleva la espada, y que toda autoridad es puesta por Dios. Tú la puedes usar, pero nosotros sabemos que tenemos un arma más poderosa, que es el nombre de Jesucristo. Tú la puedes tener, pero no tienes por qué usarla. Ahora, mi hermano, si tú te sientes incómodo ocupando ese puesto de policía o soldado, pues sencillamente puedes renunciar. Pero si no te sientes incómodo, pues no tienes por qué renunciar. Y aunque esas instituciones muchas veces, muchos de sus miembros estén untados de cosas ilícitas, pues tú como cristiano debes dar buen ejemplo en el lugar donde te encuentres. Mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga.